Cada noche, durante horas, tu cerebro hace algo que ninguna otra herramienta de transformación personal puede replicar. Sin esfuerzo de tu parte, sin voluntad, sin que tengas que recordarlo o practicarlo o mantenerlo. Mientras duermes, tu cerebro entra en estados donde los filtros que durante el día protegen tus creencias más arraigadas se disuelven, donde la arquitectura de la memoria se vuelve maleable, donde lo que se introduce con las condiciones correctas puede instalarse en capas del sistema nervioso que la mente despierta no puede alcanzar directamente. Es la ventana neurológica más poderosa que existe para la reprogramación del subconsciente. Y la mayoría de las personas la atraviesa cada noche sin usarla. O peor aún, introduciéndole sin saberlo exactamente el tipo de contenido que consolida los patrones que conscientemente quieren cambiar. En el episodio anterior hablamos de cómo los bucles cerebrales se forman y qué se necesita para salir de ellos. Hoy vamos a explorar una de las palancas más poderosas para ese proceso, una que está disponible para ti cada noche, sin costo adicional, sin equipamiento especial, sin más requisito que entender cómo funciona tu cerebro mientras duermes y qué hacer con esa comprensión. Soy Alma Sináptica y hoy vas a descubrir la arquitectura neurológica del sueño, qué ocurre en cada fase con tu memoria y tu identidad, y cómo usar deliberadamente ese proceso para instalar en tu subconsciente exactamente lo que quieres que esté ahí. Quédate hasta el final, porque la parte más práctica, la que puedes empezar a aplicar esta misma noche, está en la última sección, y lo que vas a descubrir va a cambiar para siempre la forma en que te relacionas con el momento de ir a dormir. La mayoría de las personas trata el sueño como una pausa, una interrupción necesaria de la vida real que ocurre entre un día y el siguiente. Algo que se hace porque el cuerpo lo exige, no algo que se usa porque el cerebro lo ofrece. Y desde esa perspectiva, el ritual de ir a dormir raramente recibe atención consciente. La pantalla encendida hasta el último momento. El scroll por contenido que activa la amígdala. Las preocupaciones del día circulando en bucle mientras el cuerpo intenta calmarse. Y en el mejor de los casos, el pensamiento de que mañana habrá que resolver lo que hoy no se resolvió. Lo que eso significa neurológicamente es que cada noche en las horas más plásticas del cerebro, se introduce como último input antes de los estados de mayor permeabilidad subconsciente, exactamente el tipo de contenido que consolida la ansiedad, el estrés y los patrones que se quieren cambiar. No por mala intención, por desconocimiento de lo que el cerebro hace con ese contenido durante las horas que siguen. Porque el cerebro no se apaga cuando te quedas dormido. Entra en el turno de trabajo más activo de su ciclo. Y lo que procesa en ese turno y en qué estado lo recibe, determina en gran medida qué se consolida, qué se integra y qué versión de ti despiertas siendo al día siguiente. La arquitectura del sueño. Las fases que nadie te explicó. El sueño no es un estado uniforme. Es una secuencia de fases distintas que se repite en ciclos de aproximadamente 90 minutos a lo largo de la noche. Y cada fase tiene una función neurológica específica que es radicalmente diferente de las demás. El ciclo comienza con el sueño ligero, fases N1 y N2, donde el cerebro produce ondas más lentas que en la vigilia, pero todavía relativamente rápidas. La conciencia se vuelve difusa, los pensamientos pierden coherencia narrativa, y el sistema nervioso inicia la transición desde la alerta del día hacia el procesamiento nocturno. Luego viene el sueño profundo, fases N3 y N4, dominadas por las ondas delta, las más lentas del espectro cerebral.
En este estado el cerebro libera la hormona del crecimiento, repara tejidos, consolida la memoria declarativa y lleva a cabo procesos de limpieza metabólica imposibles durante la vigilia. Y finalmente está el sueño REM, donde el cerebro muestra una actividad eléctrica sorprendentemente similar a la del estado despierto. En esta fase ocurren los sueños vívidos, se procesa la memoria emocional y se generan las conexiones creativas entre ideas aparentemente no relacionadas. Cada una de estas fases ofrece una oportunidad diferente para la reprogramación subconsciente. Pero hay dos ventanas que son particularmente relevantes para lo que exploraremos hoy: el estado hipnagógico de la entrada al sueño y las ondas teta que dominan las primeras fases del ciclo. El estado hipnagógico, la puerta entre mundos. Existe un estado que ocurre cada noche y que la mayoría de las personas atraviesa sin saber que está ahí. Se llama estado hipnagógico. Es el umbral entre la vigilia y el sueño. Ese territorio extraño donde todavía tienes algo de conciencia, pero los filtros del pensamiento racional ya están comenzando a disolverse. Donde las imágenes aparecen sin que las convocas. Donde los pensamientos pierden la lógica lineal y empiezan a moverse con la fluidez asociativa del sueño. Donde tu nombre puede sonar de ningún lado y sobresaltarte. Neurológicamente, el estado hipnagógico está caracterizado por una transición desde las ondas beta y alfa del cerebro, despierto hacia las ondas teta, de 4 a 8 hercios, que dominan el umbral del sueño. Y las ondas teta no son solo una medida de somnolencia. Son la frecuencia cerebral asociada con la sugestibilidad aumentada, la memoria emocional profunda, el aprendizaje acelerado y el acceso directo a los contenidos subconscientes. En otras palabras, en el estado hipnagógico, los filtros críticos que durante el día evalúan, cuestionan y rechazan la información nueva antes de que llegue a las capas profundas de la identidad, se vuelven considerablemente más permeables. Lo que se introduce en ese estado no pasa por el mismo escrutinio que pasa durante la vigilia. Llega más directo. Se instala más profundo. Los hipnoterapeutas trabajan deliberadamente con estados de ondas teta porque saben esto. Los practicantes de yoga nidra, la práctica de sueño yógico consciente, que los contemplativos indios desarrollaron hace milenios, trabajan exactamente con este umbral. Lo que la neurociencia moderna está documentando con electrodos y equipos de neuroimagen, las tradiciones contemplativas lo usaban con precisión práctica mucho antes de que existiera el vocabulario científico para describirlo. Consolidación de memoria. Durante el sueño, ¿qué se graba y qué se borra? Una de las funciones más importantes del sueño, y la más relevante para la reprogramación subconsciente, es la consolidación de memoria. Durante el día, las experiencias que tienes se almacenan de forma provisional en el hipocampo, la estructura que actúa como una sala de espera de la memoria. Esa información está en un estado relativamente frágil, susceptible de ser modificada o perdida. Es durante el sueño, específicamente durante las fases de sueño profundo y REM, cuando el hipocampo transfiere esa información a la corteza cerebral para su almacenamiento a largo plazo. El proceso se llama consolidación sistémica y es el mecanismo por el cual las experiencias del día se convierten en parte de tu arquitectura permanente. Pero hay algo crucial en cómo funciona este proceso. El cerebro no consolida todo de forma igual. Prioriza lo que fue emocionalmente relevante, lo que estuvo asociado con estados emocionales intensos, ya sean positivos o negativos. Recibe un tratamiento preferencial en la consolidación nocturna.
La amígdala marca durante el día qué experiencias merecen ser recordadas, y el sueño ejecuta esa instrucción. Esto explica por qué las experiencias traumáticas se graban con tanta profundidad. La intensidad emocional que las acompaña les da prioridad máxima en el proceso de consolidación nocturna. Y también explica la palanca práctica más poderosa para la reprogramación. Si el cerebro prioriza lo emocionalmente relevante, entonces introducir contenido con alta carga emocional positiva en el umbral del sueño le da a ese contenido exactamente el tipo de prioridad que normalmente se reserva para las experiencias más significativas. No es lo que repites mecánicamente, es lo que sientes mientras lo repites. La emoción es el marcador que le dice al cerebro: esto importa. Consolida esto. Grábalo con profundidad. El último pensamiento. ¿Por qué los 10 minutos antes de dormir lo cambian todo? Hay una investigación de la Universidad de Notre Dame que documentó algo que tiene implicaciones prácticas inmediatas. Los últimos pensamientos antes de dormir tienen una influencia desproporcionada en lo que el cerebro procesa y consolida durante la noche. La razón neurológica es directa. Cuando te quedas dormido, tu cerebro no empieza desde cero. Continúa procesando el estado emocional y el contenido cognitivo con el que entró al sueño. Las redes neuronales que estaban activas en el momento del cierre de conciencia siguen activas durante las primeras fases del sueño, y el tipo de procesamiento que el cerebro lleva a cabo durante esas fases, qué conexiones fortalece, qué memorias consolida, qué narrativas integra, está profundamente influenciado por el estado con el que comenzó el ciclo. En la práctica, esto significa que los 10 minutos que preceden al momento de quedarte dormido son neurológicamente los más influyentes del ciclo completo. Son la entrada al estado hipnagógico, el contenido que el cerebro lleva a la consolidación nocturna, el momento de mayor impacto sobre la identidad subconsciente. Y sin embargo, son los minutos que más frecuentemente se llenan de pantallas, preocupación y revisión ansiosa del día. Las tradiciones espirituales desarrollaron prácticas específicas para este umbral: la oración de la noche, el examen de conciencia, la gratitud antes de dormir, el yoga nidra, la visualización guiada. Todas comparten una estructura fundamental: introducir deliberadamente en el umbral del sueño un estado y un contenido que quieres que el cerebro lleve a sus capas más profundas. El protocolo práctico. ¿Cómo usar? Esta noche lo que aprendiste hoy, la neurociencia del sueño y la reprogramación subconsciente, converge en un protocolo que cualquier persona puede comenzar a aplicar esta misma noche. No requiere equipamiento. No requiere horas adicionales. Requiere entender qué hacer en los 10 minutos que preceden al sueño y por qué cada elemento de ese protocolo tiene un fundamento neurológico preciso. El primer elemento es la reducción de la estimulación de la amígdala al menos 30 minutos antes de dormir. Las pantallas, y especialmente el contenido de alto impacto emocional negativo, mantienen activa la amígdala y elevan el cortisol, suprimiendo la producción de melatonina y dificultando la transición a las ondas teta. No es solo higiene del sueño en el sentido convencional. Es preparar el sistema nervioso para que pueda entrar en el estado de permeabilidad óptima que permite la reprogramación. El segundo elemento es la inducción deliberada de un estado emocional elevado en el umbral del sueño. Gratitud específica, no genérica. Sentir en el cuerpo, no solo pensar, la emoción de algo que aprecias. Visualizar con detalle sensorial una versión de ti que ya vive lo que deseas crear. No desde el deseo, sino desde el ser, como exploramos en el episodio anterior.
Ese estado emocional es el marcador que le dice al cerebro qué contenido priorizar durante la consolidación nocturna. El tercer elemento es la introducción de afirmaciones o intenciones en el estado hipnagógico, en el momento preciso en que el pensamiento ya empieza a perder su coherencia lineal, pero todavía hay algo de conciencia presente. No antes, cuando el filtro crítico todavía está completamente activo. No después, cuando ya no hay conciencia suficiente para dirigir el contenido, sino en ese umbral preciso, donde la permeabilidad subconsciente es máxima. Las afirmaciones en ese estado no son repetición mecánica, son instalación directa en las capas donde los patrones viven. Y el cuarto elemento igualmente importante es la intención de aprendizaje durante el sueño. Los estudios de aprendizaje durante el sueño han documentado que informar al cerebro, antes de dormirse, que existe contenido específico que se desea procesar e integrar, aumenta la probabilidad de que ese contenido sea abordado durante las fases de sueño REM. Tu cerebro puede recibir instrucciones, y las instrucciones dadas en el umbral del sueño tienen acceso privilegiado al procesador más potente que tienes disponible. Los contemplativos lo llamaron oración de intención. Los practicantes de yoga nidra lo llamaron sankalpa, la semilla de la intención plantada en el umbral de la conciencia expandida. La neurociencia lo documenta como priming de procesamiento nocturno. Pero todos apuntan a la misma verdad. Puedes dirigir lo que tu cerebro hace mientras duermes, y lo que diriges cada noche se acumula, con una consistencia y una profundidad que ninguna práctica diurna puede igualar por sí sola. Ahora lo entiendes, ahora lo ves. Cada noche has tenido acceso a una de las herramientas de transformación más poderosas que existen. Una ventana neurológica que se abre sola, sin esfuerzo, sin costo, sin necesidad de ningún recurso externo. Una oportunidad de hablar directamente con las capas del sistema nervioso que el pensamiento consciente no puede alcanzar durante el día. El estado hipnagógico disuelve los filtros que durante la vigilia protegen las creencias más arraigadas. Las ondas teta abren el acceso a la memoria emocional profunda y al aprendizaje acelerado. La consolidación nocturna graba con preferencia lo que fue emocionalmente marcado, y los últimos 10 minutos antes de dormirte son la entrada a todo ese proceso. Cada noche que termina con preocupación y pantallas, instruye a tu cerebro para consolidar exactamente lo que no quieres que permanezca. Cada noche que termina con gratitud genuina, con visualización desde el ser y con una intención clara plantada en el umbral del sueño, construye capa a capa una arquitectura neurológica diferente. No en una semana, pero con la consistencia de hacerlo cada noche, el cerebro que despiertas siendo al cabo de meses es mediblemente diferente, porque la neuroplasticidad no descansa. Y ahora tú tampoco vas a descansar pasivamente. Y aunque tu mente racional quiera garantías antes de comprometerse con un protocolo que ocurre en la oscuridad, algo en ti, en ese lugar donde la neurona y el alma se tocan, ya reconoce que lo que ocurre en el sueño no es tiempo perdido. Nunca lo fue. Solo faltaba saber cómo usarlo. En el próximo episodio vamos a llevar esta conversación sobre la mente y la creación de la realidad a un terreno que ha generado tanto entusiasmo como confusión en los últimos 20 años. Vamos a examinar con honestidad y con rigor científico qué hay de verdad neurológica en las ideas sobre cómo la mente atrae o crea las circunstancias de la vida. ¿Qué parte de esa conversación tiene fundamento sólido y qué parte ha sido distorsionada o malinterpretada? Es una conversación que merece más precisión de la que usualmente recibe. Si vas a empezar esta noche el protocolo que exploramos hoy, escríbelo en los comentarios.
Esta noche programo mi cerebro. Quiero que ese compromiso público sea la primera instrucción que le des a tu subconsciente antes de dormir. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a explorar la próxima semana es probablemente uno de los temas más discutidos y menos comprendidos en el espacio donde la neurociencia y la espiritualidad se encuentran. Y vale la pena escucharlo con cuidado. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.